Impulsa Empresa, la plataforma digital del Santander con contenidos exclusivos para autónomos y pymes, te presenta este podcast. Genios de las finanzas. El negocio de los medios de comunicación no se entendería hoy en día sin la aportación que ha hecho a lo largo de toda su larguísima trayectoria Rupert Murdoch. Es el dueño de cabeceras como The Times o de la cadena de televisión Fox News. Murdoch no se ha contentado con ser uno de los mayores magnates de la prensa y la televisión a nivel global, sino que también ha intentado influir en política desde la sombra. Hoy en Genios de las Finanzas vamos a hablar sobre Rupert Murdoch con Clara Ruiz de Gauna, redactora jefe de Expansión y responsable de la saga sobre personajes financieros que leemos en este periódico todas las semanas, y con Antonio Santamaría, que es redactor de Expansión especializado en mercados. Bienvenidos, como siempre. Hola, Maya. ¿Qué tal, Amaya? Clara, Rupert Murdoch es uno de esos magnates que trascienden de alguna manera al ámbito de los negocios y se han convertido en celebridades conocidas por casi todo el mundo, diría yo. Sí, totalmente. Él es un empresario todoterreno, como sabemos, que tiene pinta de eterno, ¿no? A sus 93 años acaba de casarse por quinta vez y después de romper el compromiso con una novia anterior, y bueno, ahora se enfrenta a los clásicos problemas de sucesión que dejan una gran familia con muchos hijos y muchos matrimonios, ¿no? Pero, bueno, aparte de esta rama social que se conoce también de Murdoch, tiene una influencia muy grande en la política, especialmente las elecciones de Estados Unidos. Fue fundamental la victoria de Trump, ¿no? En 2007, a través del apoyo de la cadena conservadora Fox, que es de Murdoch, y que, bueno, que tiene una ideología de derechas muy parecida a la del republicano, muy marcada, ¿no? There's never been a more critical time. Fox News Media brings America together. Clara, más allá de los avatares de su larguísima vida, en los que ya entraremos un poquito más adelante, Murdoch ha sido un hombre de negocios que no ha parado de aumentar su patrimonio y de engordar su conglomerado de medios en toda su trayectoria profesional. Sí, al final él es un empresario, ¿no? El resto de derivadas vienen por esta figura del magnate, pero él tenía sangre del negocio periodístico en sus venas. Ya cuando estudiaba en Oxford intentó comprar el periódico universitario, ¿no? Luego ya a los 22 años dejó Inglaterra para volver a su país natal, Australia, habiendo aprendido mucho de cómo se las gastaban los medios británicos, y bueno, su padre tenía el control accionarial de un periódico y él se puso al frente de la empresa, ¿no? Y a partir de ahí empezó a forjarse el imperio con todo lo que había aprendido y bueno, y acabó naciendo lo que hoy son dos grandes grupos, News Corp y Fox, que la primera, bueno, abarca medios tan relevantes y conocidos como The Wall Street Journal o The Times, The Sun y otros diarios, televisiones australianos y portales inmobiliarios, ¿no? El segundo está más centrado en una plataforma de televisión y producción de noticias, de deporte y de entretenimiento, ¿no? Y bueno, la joya de la corona, como decíamos, Fox, que se ha convertido en el altavoz de la derecha del país, por un lado, pero que también ha exportado al mundo joyas tan conocidas como Los Simpson, ¿no? En primero no aprobé ciencias y tecnología. ¿Y tu trabajo es de técnico nuclear? Más, no empieces ahora con tu tecniquitis nuclearitis. ¿Qué has querido decir? Yo qué sé, también suspendía el latín. Clara, los Simpson ofrecen una visión muy ácida de la sociedad americana que a priori no casa con la ideología republicana, ¿no? Al final, como decíamos antes, Murdoch le da todos los palos y es sobre todo un empresario, ¿no? Efectivamente, la serie es una sátira de la sociedad estadounidense que narra la vida y el día a día de una familia de clase media de este país que vive en este pueblo ficticio que se llama Springfield. En fin, conquistó enseguida, debutó en 1989, se han emitido ya 36 temporadas y bueno, se siguen renovando. En cualquier caso, en 2019 Disney compró toda la división de entretenimiento de Fox, agrupada en 21st Century Fox, y por tanto Simpson pasó a otras manos, ¿no? Con un nuevo gigante del entretenimiento. Una de las características de Murdoch, que ya como magnate de los medios de comunicación, ha sido su interés por influir en la política, de la que ya hemos comentado al principio del podcast, y además es un interés, Clara, que él no ha intentado disimular en ningún momento.
No, desde luego, y aparte que lo aplicó desde el principio, desde aquellos orígenes en Australia. Bueno, él compró competidores y empezó a poner en práctica estas técnicas sensacionalistas que había aprendido en Gran Bretaña para vender más diarios, pero también para ser más influyente, ¿no? Y que su voz resonara a través de los medios, los titulares llamativos que él mismo escribía en algunas ocasiones y noticias de sucesos, sexo, contenido humano, ¿no? Bueno, además su tendencia siempre ha sido liberal y de derechas, pero por ejemplo tuvo muy buena relación con Tony Blair, ¿no? Que es un poco muestra de este personaje que al final primero tiene el business, muchas, ¿no? Exacto, el business first. Y bueno, y ahora pues eso, tiene prestigiosos medios con otros que no lo son tanto. Algunos han estado en el ojo del huracán por la difusión de teorías conspirativas y bueno, el escándalo de News of the World con el pinchazo, ¿no? Sistemático de teléfonos para obtener exclusivas. De él se decía que era el número 24 del gabinete, ¿no? Del gabinete de Tony Blair, porque su presencia siempre se notaba. Antonio, hablando de Rupert Murdoch, ahora con lo que nos contaba Clara, me viene a la cabeza otro magnate de los medios de comunicación, que también hemos hablado en Genios de las Finanzas, es Randolph Hearst. Salvando las distancias hay ciertos paralelismos, diría yo. No sé por dónde empezar, Maya, porque hay mucha chicha en las similitudes entre estos dos personajes. Randolph Hearst, que por recordar brevemente, es a quien se le atribuye la invención del concepto prensa amarilla, el cual aprovechó para crear un imperio mediático formado por cerca de 30 periódicos de tirada nacional, revistas y emisoras de radio. En este sentido, el historiador David Nassau dice que Hearst fue el primer editor que comprendió que los medios de comunicación eran potencialmente más poderosos que los partidos y sus políticos, algo que también entendió muy bien Murdoch, como ha quedado claro, que además su grupo de comunicación también llevó a la práctica esta filosofía de Hearst de hacer las noticias. No sé si sabes por dónde voy. Creo que sí, además Clara lo ha comentado hace un momento, es el escándalo famoso de las escuchas de News of the World, ¿no? Eso es, un escándalo que cuando salió a la luz, pues se supo que periodistas y detectives privados contratados por News of the World habían interceptado ilegalmente mensajes de voz de teléfonos móviles de políticos, famosos e incluso víctimas de tragedias para conseguir información exclusiva. Por poner ejemplos concretos, recopilaron información de una niña que fue asesinada y del hijo del ex primer ministro británico Gordon Brown, cuyo hijo tenía fibrosis quística. News of the World was accused of hacking into cell phone messages of members of the royal family and famous actors. Estos métodos de conseguir información no son algo inventado por Murdoch, porque en 1904 el New York American de Randolph Hearst pagó a 2 empleados de bajo nivel de la Standard Oil para que hurgaran en las papeleras y encontraran cartas que demostraran que el gigante petrolero estaba sobornando a políticos. Bueno, Antonio, sin duda está claro a quién tiene Murdoch entre sus referentes, eso lo hemos visto muy claramente, pero creo que Murdoch no ha traspasado la línea de crear una guerra, ¿no? Algo que sí hizo Randolph Hearst. Bueno, se supo tras unos años que Murdoch presionó mucho a Tony Blair para que Reino Unido entrase lo antes posible en la guerra de Irak. Vaya. Pero bueno, también por buscar diferencias, cuando sucedió todo este escándalo de News of the World, Murdoch defendió que no tenía nada que ver en todo lo ocurrido y que no podía controlar lo que hacían sus empleados. Pero se cree que Hearst habría mostrado otra actitud, porque siempre asumió la responsabilidad de lo que salía en sus periódicos y quizás habría encarado lo ocurrido de otra manera, quizás con una proclama del estilo «El pueblo merece saber lo que está pasando». Me divierte trabajar para que la gente decente de esta comarca no resulte robada por una pandilla de piratas. Bueno, eso suena a escena de una película, ¿no? Bien sabes tú que la película de Ciudadano Kane es básicamente la historia de Hearst. De hecho, él la intentó quitar de circulación. No era solo dinero lo que quería. Tengo la impresión de que va a llegar a ser algo muy importante. No se ha hecho ninguna película tan buena sobre Murdoch, pero se comenta que Succession, la magnífica serie de HBO, está inspirada en su figura y en todo lo que sucede en su familia. De hecho, Jerry Hall, la última mujer de la que se separó Murdoch, tenía prohibido dar ideas a los guionistas de Succession porque así estaba estipulado en el divorcio. Hay que leerse la letra pequeña, Jerry. Efectivamente. La sucesión del imperio de Murdoch también está dando mucho que hablar, Antonio. Estos días lo estamos viendo en los medios. Sí, vamos a ver si dejamos claro lo que está ocurriendo dentro de esa familia, porque es la prueba de que, como me repite mi madre muchas veces, en todas las casas cuecen habas. Murdoch tiene 6 hijos de 5 matrimonios distintos, y 4 de ellos
Prudence, Elizabeth, Lachlan y James están inmersos en una batalla legal por ver cómo se reparten el imperio y la fortuna de su padre. Murdoch quiere que quien controle su imperio sea Lachlan, el segundo hijo de su segundo matrimonio. De hecho, a finales del año pasado, el magnate cambió en secreto los términos de un fideicomiso irrevocable para beneficiar a este. Pero claro, los otros 3 se enteraron y ahora se han unido legalmente contra ambos. Bueno, las relaciones entre hermanos a veces son complicadas, sobre todo cuando hay muchísimo dinero en juego, ¿no? Sí, sí. Y más en estos casos en los que siempre salen a reducir las cuentas pendientes. Por ejemplo, los 3 hermanos que hacen frente común pues tienen unas posiciones políticas más moderadas que Lachlan, más escorado a la derecha y cercano a Donald Trump. De hecho, este tuvo un encontronazo bastante fuerte con su hermano James a raíz de la venta de Century Fox a Disney en 2017. Lachlan no quería vender el estudio a un grupo pues, que es más cercano a las posiciones del Partido Demócrata y renunciar a su cuota de poder en favor de Bob Iger, el CEO de Disney, mientras que a James, por lo visto, sí que le apetecía trabajar con alguien diferente a su padre. Bueno, lo que está claro es que hay muchísimo dinero en juego. Hemos repasado la trayectoria de Murdoch como magnate, su influencia en política, sus líos familiares. Nos queda saber, Clara, a cuánto asciende hoy la fortuna de Murdoch y cómo está constituido su imperio, ¿no? Efectivamente, por todo lo que se pelea esta familia es por 20.000 millones de dólares, ¿no? Que es más o menos a lo que asciende su patrimonio diseminado en todos estos medios, diferentes portales, televisiones. Bueno, esta cifra le convierte en uno de los más ricos del mundo, también uno de los más ricos hechos a sí mismo, a pesar que heredó este periódico su padre, al final el imperio lo ha conseguido él. Pero está claro que lo necesita porque solamente de su segundo matrimonio, que es verdad que fue el más longevo, con Anna Murdoch, estuvo casado 32 años y le costó el divorcio 1.700 millones de dólares. Con lo cual, todo patrimonio es poco. Si quiere seguir casándose, sobre todo, tiene que tener bien cubierto. No sé cuánto. Quizás esta sea la definitiva, no sé, ya con 93 años. Eso dijo del anterior, con lo que se había prometido, que iba a ser la definitiva, y luego se casó con otra, así que veremos. Bueno, está bien esa vitalidad y ese optimismo de cara al futuro. A los 93 años, ¿quién los pillara, eh? Desde luego que envidia. Bueno, vamos a estar muy pendientes del futuro del Emporio Murdoch, que seguro todavía dará muchos titulares. Gracias, Clara y Antonio, por acercarnos hoy un poquito más a la figura de Rupert Murdoch en Genios de las Finanzas, un podcast realizado por Tamara Vázquez y dirigido por Amparo Polo. Y gracias a ustedes, lógicamente, por escucharnos cada semana.